Muy buenas noches para todos los usuarios que a esta hora se conectan con nosotros. Esto es Sala de Prensa. Hoy me acompaña María Camila Delgado porque hablamos, Mariaca, sobre un tema importantísimo. Hoy es una fecha clave y decisiva para el futuro de la Iglesia en el mundo, por supuesto, de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Pues buenas noches, Alejandra, buenas noches a todos los usuarios de Caracol. Ahora, mire, sin duda este sínodo, que a veces suena un poco extraño decir la palabra sínodo, pero básicamente es una reunión que se hace en Ciudad de Vaticano. Se reúnen allí para hablar de temas importantes en la agenda en este momento de la Iglesia Católica. ¿Qué ocurre? Ya el Papa Francisco lo inauguró, lo abrió, le abrió camino a esta reunión. Se hizo, pues, digamos, en la mañana de nosotros, ya tarde allá en Italia, en Ciudad de Vaticano específicamente. ¿Y por qué es importante? ¿Qué pasa? Pues básicamente se puede decir, y ya los expertos nos lo van a corroborar, que esto marca un antes, podría marcar un antes y un después en la Iglesia Católica, porque pone sobre la mesa temas muy importantes y que tal vez antes no había espacio para hablarlos, como lo son. ¿Cuáles? Pongámoslos de una vez. Primero, ¿cuál es esa visión de la Iglesia Católica a relaciones de un mismo sexo? También, por ejemplo, la posibilidad de que las mujeres tengan un papel más sobresaliente en la Iglesia, por supuesto ya lo tienen, pero que sobresalgan más. Incluso se habla también de la ordenación de mujeres, que es básicamente que mujeres sean sacerdotes. La posibilidad, esto no es un hecho, ¿no? Por supuesto, todo está abierto a la posibilidad, y es esto, abrir la puerta a temas que antes no se hablaban. Bueno, temas que ya van generando también un poco de polémica, pero como usted lo mencionaba, tenemos ahora a un par de expertos con los que vamos a debatir cada uno de esos puntos y cuál es la respuesta, las implicaciones después de lo que pasa en medio de ese sínodo, y sobre todo explicarle a los usuarios que nos acompañan ahora qué es esto del sínodo de la sinodalidad, que suena como medio trabalenguas, pero ya tenemos a quienes nos van a explicar en detalle lo que significa, y por eso le damos la bienvenida inicialmente a Hernán Olano, quien es experto vaticanista y abogado canónico y docente. Gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Muchas gracias, Alejandra y María Camila, por la invitación. De la misma manera le damos la bienvenida a Jorge Mario Eastman, quien es ex embajador de Colombia ante la Santa Sede. Gracias por estar con nosotros. María Camila, Alejandro, un placer estar con ustedes y con todos los oyentes y quienes nos están viendo en este momento. Listo, empecemos entonces por lo primero, y es arrancar a explicar a los usuarios qué es esto del sínodo de la sinodalidad, Hernán. Bueno, los sínodos fueron establecidos por Pablo VI en el marco de la reglamentación o desarrollo de los documentos del Concilio Vaticano II, para pedirle generalmente a los obispos del mundo que participen del gobierno de la Iglesia. Sabemos que son 5.500 obispos y que ellos tienen esa labor pastoral también de aconsejar al Papa en asuntos de interés para la Iglesia. Etimológicamente, el sínodo deriva del griego sin, que significa juntos, y odos, camino. Entonces, este es un camino de todos, y es lo que quiere el Papa precisamente con una reunión tan grande, pero también con una fase previa en cada una de las diócesis, que da lugar a esta primera reunión en 2023 y a una siguiente reunión en 2024. Y doctor Eastman, muchísimas gracias. Yo quisiera ir a preguntarle al doctor Eastman y decir, bueno, sabemos entonces que es un sínodo, nos queda muy claro, pero ¿por qué este tal vez es diferente a los anteriores? Primero, porque esta no es una reunión exclusiva de los obispos con el Santo Padre para definir la ruta y el camino a seguir y el destino de la Iglesia Católica. Aquí se han reunido desde meses en cada parroquia del mundo a discutir los fieles con sus párrocos cuál es el futuro y cuál es esa visión de la Iglesia en que se imaginan y que quisieran ver. Entonces, todo esto se fue canalizando hacia una reunión que apenas comienza, donde el nodo central, el núcleo, la columna vertebral, no solamente es la presencia de los obispos y el clero, sino también de laicos, de mujeres, de hombres, de toda clase, representantes de todas las visiones de la Iglesia, porque hay unas visiones distintas de ese futuro, y lo que quiere este sínodo es encontrar un camino para unir a la Iglesia en esa visión futuro, pero no solamente de la visión de los obispos, sino de todos nosotros que somos etimológicamente también miembros de la Iglesia.
Y esa preparación de la que usted nos habla, por ejemplo, para tratar de revisar como un antecedente, Jorge Mario, ¿ha ocurrido antes? Es decir, todo ese andamiaje previo antes de llegar a este sínodo, ¿ha ocurrido con otros papas o en otros sínodos que se hayan adelantado previamente? Lo digo y lo pregunto honestamente desde la ignorancia también para poder explicarle a los usuarios lo que representa y la importancia, como lo decía María Camila, de esta reunión reciente. Yo nunca había visto algo de esta dimensión y de este objetivo tan grande y tan transformador. Como ustedes dijeron al principio, seguramente de este proceso que apenas comienza va a salir un parteaguas, un antes y después de la Iglesia Católica. Y eso sí, no lo conocíamos antes. Y hay algo también relevante que usted lo mencionaba, la participación de las mujeres. 54 mujeres van a poder votar, van a tener voto. Yo quiero que expliquemos a través... ¿Qué pasa? A ver, ellos se reúnen en ese momento. Sí. Van a reunirse 3, 4 semanas, y mal no estoy, como 5 semanas, en las que van a discutir unos temas. ¿Qué pasa? ¿Por qué se reúnen? Ellos van a tomar decisiones, a quién le van a mandar ese texto que reúna. ¿Cómo va a ser ese tema, doctor Olano? Bueno, efectivamente, es un itinerario sinodal inédito, porque adicionalmente por primera vez, además de los obispos, como decía el doctor Jorge Mario, votarán las mujeres y los jóvenes. Ha habido 3 etapas, una etapa en las diócesis, una etapa continental y esta es la que se denomina la etapa universal, que tiene 2 fases, octubre 2023 y octubre 2024. Y todos estos documentos pues realmente generarán un cambio importante y no una revolución. Algunos han hablado incluso de la antesala de un Concilio Vaticano III, sino que estos documentos empezarán a ser analizados para a partir de ellos realizar una meditación a largo plazo sobre, o a corto plazo, bueno, después de la reunión del próximo año, para de allí generar una serie de ajustes dentro de la iglesia que tienen que ver particularmente con unos temas que están consagrados en un documento que se llama el Instrumentum Laboris, que fue publicado desde junio de 2023 y que está enfocado básicamente también a algunos asuntos controvertidos al interior de la Iglesia Católica, como son el celibato sacerdotal, el acceso de la mujer al diaconado, la acogida de los divorciados y la bendición eventual de las parejas de la comunidad LGTBIQ+. Esos cambios son profundamente raros en este momento para la iglesia, pero también relacionados con los tiempos, porque se aprende igualmente de otras comunidades cristianas en el sínodo, se dialoga y se camina, juntos por todos los integrantes, pero adicionalmente el Papa ha dicho, esto no es un parlamento para tomar decisiones por votación, sino un lugar donde podemos ser capaces de seguir al ritmo de las personas que luchan para que no se promueva en algunos de los integrantes un protagonismo indebido, buscando eventualmente unos cambios que tal vez no sean inmediatos dentro de la iglesia. A eso iba, Hernán, a preguntarle sobre las implicaciones una vez termina como este periodo del sínodo. Primero, ¿qué es determinante para tomar la decisión sobre esos cambios a futuro de la perspectiva de la Iglesia? ¿Qué es eso que es importante y que es clave y que va a garantizar esa otra mirada? Y segundo, ¿cuáles son las implicaciones de las decisiones que se tomen al interior de esta reunión? Sí, efectivamente, yo creo que el sínodo hay que orientarlo sobre 3 palabras. Hace apenas 15 días que estábamos con el Santo Padre y la semana anterior en el consistorio de cardenales volvió a mencionarlas. Menciono una de ellas. Las 3 palabras clave del sínodo son la armonía, la polifonía y la sintonía. ¿En qué consisten? La armonía, mostrar la unidad en la fe y que somos una única iglesia con no una polarización ni una confrontación, sino una unidad de criterio.
La polifonía precisamente indicada para mostrar la variedad dentro de la iglesia. 169 obispos, 20 jefes de iglesias católicas orientales, 20 jefes de dicasterios de la curia, 50 personas directamente nombradas por el Papa, etc. Y la sinfonía para mostrar juntos todos los que la integran, pero también todos los que hablaron, millones de personas que hablaron en las fases diocesanas, la belleza de la evangelización. Eso es lo que quiere particularmente el Papa y pues aparte del documento preparatorio, los documentos de la fase continental, se busca también unos documentos finales frutos de las reuniones con el Papa, al igual que las intervenciones de él que son claves dentro del propósito que se quiere desarrollar dentro de este caminar juntos. Por supuesto. Y yo quisiera preguntarle al doctor Itzmen, ¿esto le genera molestia a alguna parte allá, de esos que están ahí sentados, de los obispos, de los participantes? ¿Será que genera molestia al interior de la iglesia? ¿Todos están de acuerdo con que se genere esta, no sé, como que abran las puertas a estos temas que ya mencionábamos, eran muy raros de escuchar, que un papa se atreviera a decir y hablar abiertamente de hablar de relaciones entre homosexuales, de hablar del celibato, de poder cambiarlo? ¿Esto no genera molestia? Pues el Papa Francisco ha sido muy valiente y le ha tocado enfrentar una oposición que es minoritaria, pero que es radical y es un poco el reflejo de lo que estamos viviendo en el mundo, en la política, y que la conocemos todos. En la iglesia ha pasado también que hay unas tendencias muy de derecha radical, otras de izquierda, ambas que le han reclamado al Papa Francisco una acción más o hacia la derecha o hacia la izquierda, según su forma de ver el mundo. En este caso, el sínodo no era cómodo, sobre todo para ciertos obispos, porque en las mismas condiciones de diálogo, de voz, de voto, va a estar una víctima, por ejemplo, de los abusos sexuales de la iglesia y también va a estar un obispo. Van a estar las mujeres, las laicas y las monjas y un cura de parroquia. Claro, ahí hay una oposición, pero esta era la forma de ver el Santo Padre, cómo llevamos a juntar la iglesia para esa visión que él tiene, que es una visión de una iglesia totalmente volcada al amor y al amor hacia los débiles, las personas de la periferia, la gente que está débil en una sociedad cada vez más individualista, que ha dejado solo a la juventud, que ha dejado solas a las nuevas generaciones, que hay enorme miedo en la sociedad, soledad, y eso es lo que quiere recuperar el Papa, una iglesia con una vocación misionera, pero que vayamos todos juntos. Por eso, como decía Hernán, sínodo, vamos a caminar juntos a ese objetivo. Y eso obviamente es una ampolla, es una espinita en los zapatos de algunas personas. Mire, y quiero insistirles yo sobre cuál sería el factor determinante para proyectar ese cambio de perspectiva en la iglesia. Quiero volver con Hernán, justamente para entender, es decir, en ese sínodo se lleva a cabo una votación, es decir, cómo es la logística ya cuando se inicia la conversación, cuando se pone sobre la mesa estos temas, tiene la última palabra el Papa Francisco. ¿Cómo funciona eso? Y que Alejandra, él nos lo adelantaba hace poquito, no es inmediato. ¿Cómo es esto? Sí, efectivamente, hay un documento preparatorio donde se encuentra todo el procedimiento que ha de seguirse al interior del sínodo, pero no hay unas votaciones. La Iglesia de Dios convocada en el sínodo busca comunión, participación y misión, pero no proselitismo electoral o político dentro del mismo. Entonces, eso es lo que quiere el Papa, que se llegue a consensos. Por eso ha manifestado que el sínodo no es un parlamento. Pero lo importante también dentro de lo que ustedes mencionaban es que el sínodo muestra la universalidad de la iglesia y que dentro de esa universalidad de la iglesia algunos de los padres sinodales convocados también han manifestado inconformidad sobre
unos temas en los cuales el Papa ha tenido pronunciamientos. Y esos temas son 5 importantísimos sobre los cuales precisamente esta semana se ha pronunciado el Santo Padre, como son el primero, la duda sobre la afirmación de que la revelación divina debe reinterpretarse en función de los cambios culturales y antropológicos que estén de moda. Es decir, ver una especie como de, no sé, Cristo millennial o algo por el estilo. La otra duda, la afirmación sobre la práctica generalizada de bendecir uniones de personas del mismo sexo, de acuerdo con la revelación del magisterio, sobre lo cual el Papa se ha pronunciado diciendo lógicamente que ese es un signo, pero no es un sacramento, y que lógicamente cuando Cristo creó el matrimonio lo hizo ordenado hacia la unión única e indisoluble de varón y mujer, al igual que otras consideraciones que realizó. Una tercera duda sobre la afirmación de que la sinodalidad, este es el sínodo de la sinodalidad, es la dimensión constitutiva de la Iglesia. Entonces el Papa se refiere a documentos conciliares como Lumen Gentium, donde habla del ministerio de la Iglesia y el misterio de la comunión misionera, donde también hace un pronunciamiento en torno a lo que dijo Juan Pablo II en la Nuevo Milenio de Nieunte, que fue la del año 2000. Una cuarta duda sobre la teología de que la Iglesia ha cambiado y la ordenación sacerdotal se puede conferir a mujeres. Volvemos sobre el mismo tema relacionado con el diaconado. Sin embargo, el Papa también ha sido generoso en materia de nombramientos dentro de los dicasterios de la Curia Vaticana, al igual que en el vicegobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano. Y una quinta duda sobre que el perdón es un derecho humano y que la insistencia del Santo Padre en el deber de absolver a todos siempre, de modo que el arrepentimiento ya no sería una condición necesaria para la absolución sacramental, haría que se le perdiera un poco de vida como tal a acudir a la confesión. Entonces esos también son puntos que tienen que ver particularmente con los temas que se van a tratar por los padres sinodales, dentro de los cuales particularmente también se estrena como cardenal el arzobispo de Bogotá. Por supuesto, doctor Olano, y yo sí quisiera hacer un poquito ahí de contexto a Alejandra y usuarios también, y es que esos 5 temas que usted se refiere, esa carta, es que previo, resulta que esto no le gusta a todo el mundo, ya nos lo decía también el doctor Isman, esto no le gusta a todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? 5 cardenales exactamente alzan la mano y dicen, mire, tenemos dudas de lo que vamos a ir a hablar allá, en el sínodo, en los que ya nos explicaba muy bien el doctor Olano cuáles eran, pero hay algo que a mí y que ha ocupado los diarios del mundo, son titulares en todas partes, y es que las palabras que usa el Papa en la respuesta a esas 5 dudas son, por decirlo de alguna forma, muy bonitas, son muy de apertura de la Iglesia. Él dice exactamente, no estamos hablando de reinterpretar, sino de interpretar mejor. Dice que los textos necesitan interpretación, y da un ejemplo de que tal vez en la antigüedad se toleraba la esclavitud y que tal vez en este momento debería hablarse de otra cosa. En esas 8 páginas que el Papa se toma el trabajo de escribir en español y se las manda a estos 5 cardenales para explicarles ciertas cosas. Y hay algo que ha ocupado, digamos, el pensamiento de muchas personas, y es la parte de abrirse tal vez a la bendición de parejas homosexuales. ¿Esto por qué? Él es muy claro, él dice, hay una concepción clara del matrimonio, hombre y mujer, el Papa lo tiene claro, él lo dice, dar a entender que se reconoce como matrimonio algo que no está en nuestros planes, punto, pero habla de caridad pastoral y prudencia pastoral. Entonces introduce, abre la puertica, es como si usted tuviera la casa cerrada pero abre la ventana. Claro. Entonces genera esa duda porque dice que la Iglesia es amabilidad, es paciencia, es comprensión. Yo quisiera preguntarle al doctor Isman, tal vez ahí es donde se está abriendo en esas palabras del Papa y nos está dejando ver qué es lo que piensa hacer para la Iglesia Católica a través de estas palabras. Yo creo, por el contrario, es que el Papa está contestándole a unas personas, a 5 obispos, que en realidad el Papa Francisco no ha sido de sus afectos. Entonces, digamos, la carta que le mandan es para tratar de
esquinear, como dirían en el boxeo, al Papa. Y el Papa simplemente contesta de una manera, digamos, muy certera. Aquí vamos a tocar todos los temas porque los vamos a mirar desde el amor. O sea, el Papa lo que dice es, discutamos todos los temas, todos los que dijo el doctor Olano, que son los temas sensibles o los que son más provocadores en este momento. Pero miremoslo desde el amor. No nos apeguemos a las normas, no nos apeguemos a los antecedentes, sino miremos cómo se va a aproximar la Iglesia desde el amor para llegar a esos que han estado tradicionalmente excluidos de la Iglesia. Dicho todo esto, el Papa, por ejemplo, el tema de los matrimonios homosexuales ha sido abrir la puerta para que los sacerdotes y obispos puedan bendecir una relación amorosa, pero no darles la categoría de matrimonio. Si eso sigue así, si eso se reversa o se da un salto más hacia adelante, será parte esencial de la discusión que viene hacia adelante. Ahí está el análisis, ese llamado también, como siempre ha insistido el Papa Francisco, a mirar todo desde el amor, que es clave y que ha sido clave durante su periodo papal, pero es clave en ese momento donde se genera tantas 10 polémicas. años ya. Y ya vamos a mostrar un informe que usted hizo, María Camila, justamente sobre esa polémica que se está viviendo por cuenta de este sínodo que se está adelantando y que inicia en esa fecha clave, 4 de octubre, en este segundo periodo, lo podemos decir de esa manera. Pero antes, ya vamos a ver también una mirada internacional sobre otro tipo de implicaciones y por eso vamos a darle la bienvenida en unos minutos a Teresita Aya, que es nuestra analista internacional. Por lo pronto quiero aprovechar para darle las gracias a Jorge Mario Isman por acompañarnos una vez más aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias, Alejandra, María Camila, por esta invitación y a todas las personas que se han tomado el tiempo y la paciencia de recibirnos en sus casas. Pero Alejandra, sí. ¿Qué tal si ahora vemos y escuchamos al Papa? Pues él es el que inauguró esto y él es el que tiene la palabra en este momento de lo que se va a hacer en este sínodo. Escuchemos lo que él dijo y cómo fue esa inauguración. ¿Lo tiene en su nota? Lo tengo en la nota. Veamos. Con una Eucaristía en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco dio inicio a 4 semanas en las que se debate el futuro de la Iglesia Católica. No estamos aquí para llevar a cabo una reunión parlamentaria o un plan de reforma. No, el sínodo, queridos hermanos y hermanas, no es un parlamento. El protagonista es el Espíritu Santo. El encuentro es considerado como un antes y un después en la Iglesia Católica, pues tras 2 años de consultas alrededor del mundo, serán debatidos temas como el celibato en los sacerdotes, el divorcio, la posibilidad de ordenar mujeres y la bendición a parejas homosexuales, temas que se discutirán hasta el próximo 29 de octubre. Esta mirada acogedora de Jesús nos invita también a ser una iglesia acogedora. Una iglesia de puertas cerradas. En un tiempo tan complejo como el nuestro, surgen nuevos desafíos culturales y pastorales que exigen una actitud interior cálida y bondadosa para encontrarnos unos a otros. En la asamblea participan 464 miembros entre obispos y expertos laicos. Cerca del 80% tiene derecho a voto y por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, en ese quórum decisivo están incluidas 54 mujeres. Todos ellos deben debatir y llegar a unas propuestas que serán presentadas al Papa Francisco. Es algo realmente importante el hecho de que la Iglesia se abra a esta escucha, que viviremos en las mesas de trabajo, en las congregaciones generales, que podríamos definir como un signo revolucionario. Las críticas del sector más conservador de la Iglesia no se han hecho esperar. 5 obispos, días previos al sínodo, enviaron una carta al Papa Francisco con sus dudas y en las últimas horas aseguraron que la Iglesia debe ser protegida de lo que calificaron como errores y confusión. La próxima sesión del Sínodo de los Obispos ciertamente contiene declaraciones que se apartan de manera sorprendente y grave de la enseñanza perenne de la Iglesia. Los obispos y cardenales necesitan mucho coraje para afrontar los graves errores que provienen del interior de la propia Iglesia. Y es que el Papa, en un documento con fecha del 25 de septiembre y firmado por él, respondió a las dudas de los 5 cardenales, asegurando que no podemos constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan, excluyen. La Iglesia tiene una concepción muy clara sobre el matrimonio, que es una unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos. No obstante,
En el trato con las personas no hay que perder la caridad pastoral, que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes. La prudencia pastoral debe discernir adecuadamente si hay formas de bendición solicitadas por una o por varias personas que no transmitan una concepción equivocada del matrimonio. Porque cuando se pide una bendición se está expresando un pedido de auxilio a Dios, un ruego para poder vivir mejor, una confianza en un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor. En medio de expectativas, esperanzas y algunos miedos que suscita el sínodo, este está en marcha en el Vaticano. Una segunda sesión de la Asamblea está programada para octubre del 2024, por lo cual nos esperan decisiones concretas de forma inmediata. En medio de ese tema de las polémicas, María Camila y Hernán, yo quiero hacerle una pregunta a Hernán y es decir, termina como la jornada, el sínodo, en este periodo que ya nos explicaba usted que no era inmediato, que tomaba un tiempo, pero una vez se toma esa determinación, se puede presentar, por ejemplo, que exista, no sé, en algunas regiones del mundo, los sacerdotes rebeldes, por ejemplo, que no quieran seguir la directriz del Vaticano, o eso realmente no es tan probable. Sí, es muy probable, como ocurrió a finales de los años 60, comienzos de los 70, después de la clausura del Concilio Vaticano II, cuando muchos sacerdotes quisieron quedarse en las prácticas del Concilio Vaticano I y se suscitó, entre otros, el cisma del obispo francés Marcel Lefebvre. Pero de igual manera, algunos grupos más tradicionalistas y particularmente los liturgistas, que son los que siguen las formas más estrictas para celebrar la Eucaristía, podrían considerar que el Papa, como algunos lo piensan, no está actuando debidamente de acuerdo con las normas y tomar otros caminos. Pero todo está dentro de lo que puede ocurrir. Sin embargo, una institución de 2000 años continúa con más de 1.200 millones de integrantes y ya veremos, de acuerdo con las conclusiones del sínodo, que no serán las de este año, sino que tendremos que esperarlas hasta finales de octubre del próximo año, cuáles son los documentos que siguen para guiar ese camino de la Iglesia en el futuro. No obstante, pues podría presentarse eventualmente una renuncia del Papa y quedarse todavía este sínodo pendiente, como quedó pendiente el Concilio Vaticano I en su momento. Claro, se deben esperar esas instrucciones y justamente usted me acaba de dar la patica para preguntarle lo siguiente, y es que hay algo que no se puede negar y es la salud del Papa Francisco. Lo vemos ahí en el sínodo que pues es evidente que a veces cuesta mantenerse tanto tiempo allí, oficiar la Eucaristía, se le ve cansado, se le ve agotado. ¿Podría decirse que el Papa tiene un poco de afán en llevar a cabo todo este plan, que sin duda es el plan de Francisco? O sea, esto es lo que él está haciendo en los últimos 10 años que lleva al frente de la Iglesia Católica. ¿Será que él lo está haciendo tal vez para dejar que asegurado eso sea irreversible? O sea, que el cambio sea irreversible. Sí, claro, lógicamente, fíjense ustedes que de los 242 cardenales que hay en el mundo y que hay 137 electores que no han cumplido los 80 años, 95 son elegidos por Francisco en estos años de su pontificado. Y de todas maneras, cualquier decisión que se tome acá, por quienes votan, mujeres, jóvenes, obispos, pues tendrá implicaciones en el gobierno de la Iglesia, que ya está marcado, digamos que electoralmente, por las cuotas del Papa Francisco en el colegio cardenalicio. Bueno, y hablando de implicaciones, vamos a llevar el análisis también al plano internacional y por eso queremos darle la bienvenida a esta hora a Teresita Aya, quien es nuestra analista internacional. Gracias, Teresita, por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Un gusto estar con ustedes, siempre es un gusto. Buenas tardes. Como siempre, sí, señora. Teresita, es preguntarle justamente a este sínodo qué representa o qué interpretación le hace, digamos, como el mundo internacional. Yo retomo un poco lo que estaban hablando ahorita y es un poco el legado de Francisco I. Estamos hablando de cuál va a ser su legado, qué nos va a dejar, y él quiere dejar una marca en temas muy concretos. Por ejemplo, si ustedes se fijaron, hoy dijo que era el día de San Francisco de Asís.
San Francisco, así recordemos, es el santo de los animales, él es el papa de la ecología. Él en varias ocasiones, desde lo internacional, ha hablado de los problemas transversales que afectan no solamente a los católicos, los cristianos, al mundo entero, como son el cambio climático, el tema ecológico. Entonces, tiene ya una encíclica que se llama Laudato Si, que habla de estos temas y propuso una nueva. En el tema de este sínodo está hablando de los temas laborales. El gran tema se llama Instrumentum Laboris. Estamos hablando de cómo trabajar de manera más, digámoslo, amigable y agradable para todo el mundo. Esos son temas transversales. Entonces, habla de las mujeres, habla de temas que afectan a todos como los LGBTQ+, habla de temas como la migración. En días pasados se refirió a la migración en el Mediterráneo. Entonces, parte del legado de Francisco son temas que, si bien tienen que ver con la compasión, temas cristianos, católicos, también son temas que hoy en día enfrentan y amenazan al mundo entero. Por supuesto, Teresita, y ya para despedir al doctor Olano, yo quisiera que nos respondiera brevemente, usted que conoce al Papa Francisco, usted ha estado ahí al lado de él, en este momento viendo todo desde la perspectiva de lo que está sucediendo en la Iglesia Católica, ¿usted qué cree que puede pasar? Bueno, yo estuve con el Santo Padre el pasado jueves 21 de septiembre en la reunión de los rectores donde nos anunció precisamente que Laudate Deum se daría a conocer el día de hoy. Para mí realmente el Papa es impredecible porque al inicio de la sesión que teníamos nosotros preparados unos documentos, él dijo, voy a hablar sin libreto. Y creo que también ese es un poco el espíritu del Papa frente a cierta informalidad de la comunicación para que pueda llegarle a todos los cristianos. Entonces, no podría predecir en torno particularmente a estos 5 temas cuál será la posición del Santo Padre en un futuro. En principio, el respeto de la doctrina, la unidad, la caridad y el caminar juntos, que es lo que desea con este sínodo de la sinodalidad. Pues Hernán, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus interpretaciones sobre lo que significa esta fecha y lo que significa el sínodo también para la Iglesia Católica. Muchas gracias, María Camila y Alejandra, por la invitación. Un saludo a la doctora Teresita. Un saludo. Mire, nos quedamos con Teresita. Estaba buscando acá, Teresita, sobre el tema, las implicaciones a nivel internacional. Quisiera aterrizarlas, si me ayuda usted. Hay en este momento, hasta junio del 2023, 35 países, si hablamos específicamente del matrimonio igualitario, 35 países que permiten a las parejas del mismo sexo casarse. Sin embargo, hay todavía un gran número de países que no lo permiten, por ejemplo, los países de mayoría musulmana, que por sus preceptos islámicos, en sus leyes, pues por mandato constitucional, no se permite esto. ¿Qué pasaría si, llegado el caso, la Iglesia Católica bendice, por ejemplo, el matrimonio igualitario en estos países que no lo permiten aún? Bueno, Alejandro, lo que él ha hablado de estos temas, y en especial en este sínodo, es que él tiene que darle derecho a aquellos que se sienten excluidos. Una cosa es decir, ustedes les vamos a entender que tienen una visión de mundo distinta, que se enamoran de una manera distinta al resto del mundo, y por lo tal vamos a entender eso. Pero de ahí a pasar a que el sínodo acepte la ceremonia del mismo sexo dentro del matrimonio católico, yo creo que todavía falta. No le molestaría a Francisco, no creo para nada, pero le falta. Él quiere primero que no se sientan excluidos, que todos los miembros de las comunidades LGBTQ+ se sientan incluidos dentro de la iglesia. Igual, por ejemplo, hablo de los divorciados. Claro, este es un tema distinto porque a los divorciados no los matan por ser divorciados, pero hay países como Uganda donde matan a la gente que se casa con personas del mismo sexo. Entonces, él lo que quiere es que se sientan incluidos y que van en la iglesia un refugio donde todos los distintos, todos son bienvenidos sin importar su orientación sexual. Y ese yo creo es el primer gran paso que tiene que dar la Iglesia Católica. Y es todavía lo que dice la Iglesia Católica
como una palabra importante para los diferentes países en el mundo? Es decir, porque hay que reconocer que si bien la Iglesia Católica ha sido siempre una autoridad, pues esa autoridad con el pasar de los años de alguna manera se ha desdibujado un poco. Sí, acá tenemos dos cosas distintas. Una, el Papa como jefe de la Iglesia Católica de una comunidad religiosa que sí se ha desdibujado, yo diría que un poquito más de un poco, bastante en los últimos años, en las últimas décadas, pero se ha desdibujado precisamente por esa falta de inclusión, porque no incluye a todos los miembros de un mundo diverso, como es el mundo del siglo XXI. Y eso es lo que quiere remediar Francisco I. El otro lado que es interesante contemplar es que la Ciudad del Vaticano es un estado, un país como cualquier otro, y ahí el jefe de Estado y jefe de gobierno es el Papa. Y como jefe de Estado y jefe de gobierno puede actuar de manera distinta en las reuniones internacionales, puede poner su granito de arena en las reuniones multilaterales, puede participar en diferentes procesos de paz. Por ejemplo, él ha sido muy vocal en el tema de Ucrania, de que le gustaría buscar la paz. Entonces, una cosa es el Papa como jefe de Estado, jefe de gobierno, donde aporta en este mundo político que conocemos hoy. Otra cosa es el jefe de los católicos en el mundo, que lo que dice tiene voz de doctrina. Recordemos que el Papa es infalible, es decir, el Papa no se equivoca cuando habla, dice la doctrina católica. Entonces, cuando él dice incluyamos a más gente, está realmente dando una orden y esa para los católicos es importante. Claro, Teresita, y sobre todo que el Papa Francisco lo deja muy claro cuando como jefe de Estado también va a Mongolia, va a Marsella en Francia y va precisamente practicando lo que dice como jefe de la Iglesia Católica, pero actuando también como jefe de Estado. Claro, en Marsella, por ejemplo, el tema de la migración fue importantísimo para el Papa Francisco. Él dijo, estamos convirtiendo el mar Mediterráneo en un cementerio. Eso es una frase durísima y es una frase que tiene algo de política, porque hoy en día el gran problema para, no el Vaticano o Italia, sino para toda la Unión Europea, es precisamente el tema de la migración. Entonces, el Papa Francisco, como jefe de Estado, dice, tenemos que hacer algo, está de alguna manera hablando con los demás países de la Unión Europea para ver qué hacen, sobre todo en Francia, que le acaba de decir a los italianos, no les vamos a ayudar con los migrantes de Lampedusa, eso es problema de ustedes, sino de Francia. Está diciendo, esto es un problema no solamente de católicos, es un problema político que tenemos en esta región y que tenemos que resolver como región. Eso es muy cierto, lo de Marsella fue muy interesante. En Mongolia, ¿por qué escogió a Mongolia? Escogió a Mongolia, entre otras, porque está entre dos países que para él son importantes e interesantes. Estamos hablando de China, un país donde los católicos no es que tengan la mejor relación con el gobierno, pero Mongolia sí. Entonces, Mongolia puede ayudar a que el Vaticano tenga mejor relación con China y por ende ayudar a la situación de las minorías católicas y cristianas en China. Y a Rusia en el norte, que tiene el problema de la guerra de Ucrania y que no han querido realmente escuchar al Papa por más de que le hace el llamado a la paz. Pero a través de terceros el juego político funciona y a lo mejor lo escuchan más. Pues María Teresa, María Camila, aquí nos podríamos quedar toda la noche conversando sobre este tema, pero lastimosamente estamos también muy limitados de tiempo. Muchísimas gracias, Teresita, por acompañarnos aquí en Sala de Prensa para analizar este tema. Muchas gracias a ustedes, siempre un gusto acompañarlas. María Camila, yo también por estar aquí en Sala de Prensa. No, un placer. Mire, yo me quedo con dos frases. Sí, una, el Papa sin libretos, que nos lo decía el doctor Hernán. Sí. Y la otra también, el tema de abrir esa puerta, ¿no? De abrir esa puerta a diferentes temas que antes no se hablaban. Grandes conclusiones que tenemos a esta hora de la noche. Muchísimas gracias a los usuarios que también estuvieron atentos y conectados con nosotros en Sala de Prensa. Que tengan una feliz noche y un buen descanso. Hasta luego.